Hola, hoy continuaremos con el siguiente episodio. La corrupción de la humanidad, Génesis 6, versículo 1 a 4, simbolismo de la decadencia moral y espiritual. En el Génesis 6, versículo 1 a 4, nos enfrentamos a un pasaje que simboliza la decadencia moral y espiritual de la humanidad. En este relato, los hijos de Dios, a menudo interpretados como ángeles caídos o descendientes de Set, se unen con las hijas de los hombres, descendientes de Caín. Esta unión da como resultado la proliferación de seres llamados Nefilim, que algunos consideran como seres gigantes o como una representación de la maldad. Este pasaje refleja cómo, a medida que la humanidad crecía en número, también lo hacía en corrupción y depravación. La mezcla de estas líneas genealógicas simboliza la pérdida de la pureza espiritual y la influencia negativa de la humanidad sobre sí misma. Es un recordatorio de cómo nuestras acciones pueden llevarnos por el camino de la decadencia y la separación de Dios. Así, podemos ver que la Biblia no solo es una narrativa histórica, sino también un libro lleno de simbolismo que busca enseñarnos lecciones espirituales atemporales. Este pasaje es solo el comienzo de una historia más amplia, una que explora cómo la humanidad lidia con esta decadencia y cómo Dios decide actuar en consecuencia. Dios decide enviar el diluvio, Génesis 6, versículos 5 a 7, simbolismo de la purificación y el reinicio espiritual, una segunda oportunidad. En Génesis 6, versículos 5 a 7, Dios observa la creciente maldad y corrupción en la humanidad y decide enviar un diluvio para purificar la tierra. Este acto divino simboliza un reinicio espiritual y una segunda oportunidad para la humanidad. La narrativa del diluvio nos muestra cómo Dios, en su justicia y amor, busca limpiar la tierra de la maldad y dar a la humanidad una nueva oportunidad para vivir en armonía con su voluntad. Es un símbolo poderoso de la posibilidad de redimirnos y comenzar de nuevo, incluso cuando hemos caído en la decadencia espiritual. La historia de Noé, el arca y las aguas del diluvio representa el viaje hacia la purificación y el renacimiento espiritual. Noé y su familia son elegidos para sobrevivir, lo que simboliza cómo aquellos que siguen el camino de Dios pueden encontrar salvación incluso en medio de la adversidad y la purificación. Este pasaje también lleva consigo la promesa del arco iris como un símbolo del pacto de Dios con la humanidad, una promesa de no destruir la tierra nuevamente con un diluvio. Este arco iris representa la misericordia y el amor de Dios, recordándonos que siempre tenemos la oportunidad de regresar a Él y recibir su gracia. Así, el Génesis nos presenta esta historia no solo como un relato histórico, sino también como una lección de esperanza y renovación. A través del simbolismo del diluvio, la purificación y la segunda oportunidad, nos enseña que, incluso en nuestros momentos más oscuros, podemos encontrar luz y redención. La construcción del arca, Génesis 6, versículo 13 a 22, simbolismo del arca como refugio seguro y representación de la fe y obediencia a Dios. En Génesis 6, versículo 13 a 22, se nos relata cómo Dios instruye a Noé para que construya un arca que servirá como refugio seguro para él, su familia y las diversas formas de vida que Dios enviaría a bordo durante el diluvio. Este pasaje tiene un rico simbolismo que va más allá de la mera construcción de un barco gigante. El arca representa un refugio seguro en medio de la tormenta y el caos. En la vida, enfrentamos muchas tormentas, desafíos, dificultades y momentos de prueba. El arca simboliza la fe y la obediencia a Dios como refugio seguro en medio de estas tormentas. Al igual que Noé y su familia encontraron seguridad en el arca, podemos encontrar refugio y protección en nuestra fe en Dios. La construcción del arca también representa la obediencia a la voluntad de Dios. Noé siguió meticulosamente las instrucciones divinas y construyó el arca sin importar cuán incomprensible pareciera la tarea. Esto nos enseña que obedecer a Dios a menudo implica hacer cosas que parecen poco convencionales o difíciles, pero que son esenciales para cumplir su plan. El arca era un símbolo de salvación y preservación. En la vida, nuestras decisiones y nuestra fe pueden servir como un arca que nos protege de las aguas turbulentas de la adversidad. Al igual que Dios preservó a Noé y su familia, nuestra fe y obediencia pueden llevarnos a un lugar de seguridad en medio de las pruebas. Este pasaje también nos recuerda que Dios provee un camino de escape en tiempos de juicio. Noé y su familia fueron guiados al arca por Dios. Del mismo modo, Dios nos guía en medio de nuestras pruebas y confiamos en Él y seguimos su camino. La entrada de los animales en el arca, Génesis 7, versículo 1 a 10, simbolismo de la diversidad de la creación de Dios y la necesidad de preservarla. En Génesis 7, versículo 1 a 10, la narración se centra en la entrada de los animales en el arca según las instrucciones de Dios. Este pasaje revela un simbolismo profundo que se relaciona con la diversidad de la creación de Dios y la importancia de preservarla. La entrada de los animales en el arca destaca la diversidad de la creación divina. Dios instruyó a Noé a llevar a bordo 2 de cada especie, machos y hembras, para preservar la diversidad de la vida en la tierra.
Esta diversidad es un reflejo de la inmensa creatividad y riqueza de la creación de Dios. En este contexto, el arca se convierte en un símbolo de preservación de la vida en todas sus formas. La diversidad de los animales que ingresan en el arca también nos enseña sobre la interconexión de toda la creación. Cada especie cumple un papel específico en el equilibrio de la naturaleza. La conservación de esta diversidad es esencial para mantener la armonía en el mundo natural. El acto de llevar a los animales al arca refleja la responsabilidad que tenemos como seres humanos de ser mayordomos de la creación de Dios. Dios confió a Noé con la tarea de preservar y proteger la vida de las especies durante el diluvio. Del mismo modo, somos responsables de cuidar y proteger la diversidad de la creación de Dios en el mundo actual. La entrada de los animales en el arca nos recuerda nuestra responsabilidad de preservar la biodiversidad y ser buenos mayordomos de la tierra. El diluvio, Génesis 7, versículo 11 a 24, simbolismo del agua como un agente de purificación y transformación. En Génesis 7, versículo 11 a 24, nos encontramos con el relato del diluvio, un evento cataclísmico que simboliza el poder del agua como un agente de purificación y transformación. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre varios niveles de significado simbólico. El diluvio es una metáfora del poder transformador del agua. En la Biblia, el agua se asocia comúnmente con la purificación y la renovación. En este contexto, el diluvio puede verse como un proceso de purificación divina que busca eliminar la maldad y restaurar la armonía en la creación de Dios. Esta idea de purificación y transformación a través del agua se refleja en muchos rituales religiosos en todo el mundo, como el bautismo, que simboliza la purificación espiritual y un nuevo comienzo. El arca, en medio de la inundación, se convierte en un símbolo de salvación y refugio. Esto nos enseña que, incluso en medio de las pruebas y desafíos, la fe y la obediencia a Dios pueden ofrecer protección y esperanza. El arca es un recordatorio de que, a pesar de los tiempos difíciles, la fe y la fidelidad a Dios pueden ser un refugio en medio de la adversidad. La historia del diluvio también resalta la justicia divina. Dios destruyó la maldad para preservar lo que es puro y bueno. En un sentido simbólico, esto nos recuerda la importancia de mantener una vida justa y pura en un mundo lleno de tentaciones y pecado. El agua que cubre la tierra y luego se retira representa un proceso de renacimiento y regeneración. Después de la tormenta, un nuevo mundo emerge. Este simbolismo se relaciona con la idea de que, a través de las pruebas y desafíos, podemos encontrar renovación y un nuevo comienzo. El diluvio muestra que, incluso después de los momentos más oscuros de la vida, siempre existe la esperanza de una transformación positiva. El cuervo y la paloma, Génesis 8, versículos 6 a 12, simbolismo de la paz y la renovación. El relato del cuervo y la paloma, que se encuentra en Génesis 8, versículos 6 a 12, es una poderosa narrativa que simboliza la paz y la renovación después del diluvio. Este pasaje es una metáfora de esperanza y promesa divina. Después de días y noches de lluvia, Noé envió un cuervo para averiguar si las aguas habían cedido. El cuervo salió y volvió, pero nunca regresó al arca. Luego, Noé envió a una paloma que regresó porque no pudo encontrar un lugar donde posarse. Sin embargo, la segunda vez que Noé envió la paloma, ésta regresó con una rama de olivo en su pico. Finalmente, cuando la paloma fue enviada por tercera vez, no volvió, lo que indicó a Noé que las aguas se habían retirado lo suficiente como para que la tierra fuera habitable nuevamente. El simbolismo en esta historia es claro. El cuervo, que no regresó al arca, se asocia con la muerte y la destrucción. En cambio, la paloma, que regresó con una rama de olivo, simboliza la paz y la renovación. El olivo es un símbolo antiguo de paz y prosperidad, y se usa comúnmente como un símbolo de reconciliación. La paloma que trae la rama de olivo representa un mensaje de esperanza y la promesa de que la humanidad tiene la oportunidad de comenzar de nuevo. Este pasaje resalta la idea de que, incluso en medio de la devastación y la purificación, la paz y la renovación son posibles. También simboliza la gracia y la misericordia divina, ofreciendo a la humanidad una nueva oportunidad. Noé sale del arca, Génesis 8, versículo 15 a 19, simbolismo de un nuevo comienzo. En Génesis 8, versículo 15 a 19, el relato de Noé saliendo del arca simboliza un nuevo comienzo, similar al nacimiento de un mundo renovado. Este pasaje nos proporciona un profundo significado simbólico. Noé, su familia y los animales salen del arca después del diluvio, marcando un momento de renacimiento y esperanza. Este acto es un símbolo poderoso de un nuevo comienzo después de la purificación y la adversidad. En un sentido espiritual, salir del arca representa un renacimiento espiritual y un regreso a la vida en la creación de Dios. El arca, en este contexto, se convierte en una especie de matriz, un lugar de protección divina durante la tormenta, similar al vientre materno.
La salida del arca se asemeja al nacimiento de un mundo renovado. Esto sugiere que, después de las pruebas y los momentos oscuros de la vida, siempre hay una oportunidad de comenzar de nuevo, de crecer y de experimentar la renovación espiritual. El nuevo comienzo se refleja en la relación de Dios con la humanidad. Después del diluvio, Dios hace una alianza con Noé y promete no destruir a la humanidad de esa manera nuevamente. Este pacto simboliza la misericordia y la compasión divina, así como la promesa de un futuro mejor. La historia de Noé y la salida del arca también resalta la importancia de la obediencia y la fe. Noé siguió las instrucciones de Dios con diligencia, lo que lo llevó a la salvación. Esta obediencia simboliza la confianza en Dios y la disposición de seguir su guía, lo cual es esencial para experimentar un nuevo comienzo espiritual. El pacto de Dios con Noé, Génesis 9 versículo 8 a 17. El simbolismo del arco iris. En Génesis 9 versículo 8 a 17, encontramos el relato del pacto de Dios con Noé, que incluye el arco iris como un signo de la promesa divina de no destruir la tierra de esta manera nuevamente. Este pasaje tiene un simbolismo profundamente significativo. El arco iris es un fenómeno natural que ocurre después de la lluvia, cuando la luz del sol se refracta en las gotas de agua en la atmósfera. En el contexto de la historia de Noé, el arco iris es un símbolo de la promesa divina y la esperanza. Después del diluvio, Dios establece un pacto con Noé y con toda la humanidad, prometiendo que nunca más destruirá la tierra con un diluvio. El arco iris es el símbolo tangible de este pacto. Representa la fidelidad de Dios y su compromiso de preservar la vida en la tierra. El arco iris es una señal de paz, recordándonos que, a pesar de los momentos de adversidad y purificación, Dios siempre brinda una oportunidad de renovación y vida. Este pacto es una manifestación de la misericordia y la gracia divina hacia la humanidad. Simbólicamente, el arco iris también puede interpretarse como la convergencia de la divinidad y la creación. Muestra cómo Dios utiliza elementos naturales, como la luz y el agua, para comunicarse con la humanidad. Además, el arco iris es un recordatorio de la diversidad y la belleza de la creación de Dios, que es necesario preservar y proteger. Este pacto con Noé y el simbolismo del arco iris subrayan la importancia de la esperanza y la promesa divina en las tradiciones espirituales. En un mundo lleno de desafíos y pruebas, el arco iris nos recuerda que la misericordia de Dios está siempre presente, ofreciéndonos la oportunidad de un nuevo comienzo y un futuro de esperanza. El pecado de Noé, Génesis 9 versículo 20 a 25, simbolismo de la imperfección humana. El pasaje de Génesis 9 versículo 20 a 25 relata un episodio en la vida de Noé que simboliza la imperfección de la humanidad, incluso de aquellos que son considerados justos. El simbolismo en este pasaje es poderoso. Noé, un hombre justo que encontró gracia ante los ojos de Dios, plantó una viña y bebió vino. Sin embargo, se embriagó y quedó desnudo en su tienda. Uno de sus hijos, Cam, lo vio en esta condición y lo comentó a sus hermanos. Los otros dos hijos, Sem y Jafet, actuaron con respeto y cubrieron a su padre sin mirar su desnudez. Este episodio muestra que incluso aquellos considerados justos y rectos, como Noé, son susceptibles al pecado y la debilidad humana. Noé, a pesar de su relación especial con Dios y su papel como salvador de la humanidad durante el diluvio, cometió un error al embriagarse. El pasaje subraya la imperfección inherente en todos los seres humanos. El simbolismo del episodio de Noé nos recuerda que, en la tradición bíblica, ningún ser humano es completamente sin pecado o imperfección. Incluso las figuras justas son propensas a cometer errores. Este reconocimiento de la imperfección humana es un recordatorio de la necesidad de la gracia y la misericordia divina en la vida de las personas. También destaca la importancia de la humildad y la comprensión de que todos los seres humanos son imperfectos. Además, la reacción de los hijos de Noé resalta la importancia del respeto filial y el honor hacia los padres. A pesar del error de su padre, Sem y Jafet actuaron con respeto y discreción para preservar la dignidad de Noé. Este acto de amor y respeto familiar se convierte en otro punto de enseñanza del pasaje. Los hijos de Noé y la Torre de Babel, Génesis 10 a 11, simbolismo de la diversidad humana y la confusión de idiomas. La narrativa de los descendientes de Noé y la Torre de Babel, que se encuentra en Génesis 10 y 11, simboliza la diversidad humana y la confusión de idiomas. Estos capítulos son fundamentales para comprender la dispersión de la humanidad y la creación de diversas culturas y naciones. En Génesis 10, se detalla la genealogía de los descendientes de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Se mencionan los nombres de las tribus y naciones que surgieron de ellos. Esta genealogía simboliza la diversidad de la humanidad y cómo, a pesar de descender de un ancestro común, Noé, las personas se esparcieron por la tierra y desarrollaron identidades culturales únicas. La historia de la Torre de Babel,
que se relata en Génesis 11, versículo 1 a 9, simboliza la confusión de idiomas y la dispersión de la humanidad. Los habitantes de la tierra intentaron construir una torre que llegara hasta el cielo, un acto de orgullo y desafío contra Dios. En respuesta, Dios confundió sus idiomas, lo que llevó a la incapacidad de comunicarse y colaborar en la construcción de la torre. Como resultado, las personas se dispersaron por toda la tierra. Este episodio simboliza la diversidad lingüística y cultural. La confusión de idiomas destaca cómo la diversidad es una parte fundamental de la condición humana y cómo Dios ha dispersado a la humanidad para que se formen distintas naciones y culturas. Cada grupo étnico y lingüístico tiene su propia historia y perspectiva, lo que enriquece la experiencia humana y refleja la diversidad de la creación divina. La Torre de Babel también sirve como una advertencia contra el orgullo y la arrogancia humanos. Cuando los seres humanos trataron de elevarse por encima de Dios, su empresa fracasó. El simbolismo de este episodio subraya la importancia de la humildad y la obediencia a la voluntad divina. Muy bien, pues, eso ha sido todo por hoy. Es mi primer video tan largo, por eso tardé tanto en hacerlo. Espero que les guste, y si es así, no olvides darle al like, suscribirte y darle a la campanita para que siempre te lleguen mis notificaciones cuando suba un nuevo episodio de este recorrido simbólico.